Bueno, es un placer estar aquí otra vez con ustedes, estar aquí enfrente. Les traigo un mensaje que ojalá, o sea, de verdad puedan sentirlo, puedan entenderlo. Espero también igual que todo lo que les diga esté conforme, que venga de Dios. Así que vamos a empezar. El tema que les tengo hoy se llama El viejo y el nuevo hombre. Quiero hablar más que todo como de nosotros mismos, pero las diferentes versiones en diferentes tiempos. Y primero sería como una pregunta que les voy a hacer, que quiero que la tengan ahí. Y la pregunta sería, ¿quién era, quién soy y quién quiero ser? Quiero que tengamos como esa duda ahí, que tengamos esa pregunta ahí. Y es que, ok, yo lo veo como que existe una versión de nosotros, existe un nosotros, existe una Francini, existe una Ani, y si le preguntan a alguna persona que me conoce, esa persona conoce a una Ani, y si le preguntan, probablemente de su versión de mí, y quién cree que soy yo. Si le preguntan a alguien del trabajo, si soy una persona íntegra y soy la misma en todas las partes y en todo lugar donde estoy, probablemente le den la misma versión y le hablen de la misma persona, que es lo que esperamos que sea de todos nosotros. Pero existe como esa versión de uno, y eso que si preguntan, saben quién soy. Ok, resulta que, vamos a ver, existe una versión de nosotros. Ok, quiero que pensemos y analicemos y nos preguntemos si soy la mejor versión de mí. ¿Quién soy? ¿Quién soy actualmente? Y si esa es la mejor persona que puedo ser. Está bien, las personas pueden tener muchas versiones y pueden tener una idea de nosotros, pero al final del día, nosotros tenemos que saber quiénes somos nosotros. La versión que tenemos, nosotros mismos sabemos quiénes somos. Y nosotros tenemos que entender y tenemos que saber quiénes somos. Ahora bien, si nosotros analizamos y nos ponemos a pensar y nos damos cuenta de algo y nos damos cuenta de que no somos la mejor versión y que hay cosas en nosotros que tenemos que cambiar y hay cosas que no están bien, entonces estamos conscientes de eso. Sabemos, ok, esta soy yo, esta es Ani, pero resulta que Ani tiene cosas que no están bien, tiene cosas que no son correctas y yo lo sé. Entonces, cuando nos damos cuenta de todo eso y cuando analizamos quiénes somos, independientemente de todas las versiones que puedan tener las demás personas, sino la versión que yo tengo y la versión que yo sé, porque yo me conozco y sé quién soy, y yo llego a la conclusión de que tengo cosas que no están bien y que debo cambiar, entonces llega un punto muy importante, llega algo muy importante y es una decisión. Yo tomo una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Cambiar. Porque acepto que no estoy bien. Entonces yo decido, ok, debo hacer un cambio, porque resulta que esto y esto de mi vida no está bien y no debe continuar de esa forma. Entonces esa decisión es importante. O sea, yo tomo esa decisión y no es solamente por decirla, sino que realmente importa. Ahora bien, ¿qué pasa después de que tomamos esa decisión? Digamos que ya pasamos el proceso de aceptación, que ya nos dimos cuenta del error, decidimos cambiar y decidimos seguir a Cristo. Resulta que esa decisión conlleva cosas. No es solamente decir, ok, voy a cambiar, ok, voy a seguir a Cristo y ya. Esa decisión conlleva y trae muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando resulta que tomamos la decisión de seguir a Cristo, le estamos diciendo a Dios, Dios, heme aquí estoy, le estamos dando un sí a Dios. Y cuando le decimos sí a Dios, Dios va a demandar cosas.
porque le estamos diciendo, heme aquí, aquí estoy, úseme para lo que usted quiera, si tiene un plan, utilíceme porque quiero servirle. Eso es lo que le estamos diciendo cuando le decimos que sí. Entonces, no podemos pretender decirle a Dios, heme aquí y ya, y que no pase nada, y no esperar nada, y no actuar. Resulta que cuando tomamos esa decisión y decidimos hacer eso y decidimos seguirlo, muchas veces no sale tan bien. ¿Por qué? Porque muchas veces no es tan fácil. Entonces, solemos hacer 3 cosas o suelen pasar 3 cosas. La primera es que dudamos y tenemos miedo. Y no precisamente dudamos de Dios, porque somos muy conscientes y decimos, Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios es victorioso, Dios me va a dar la victoria, Dios me va a respaldar. No dudamos de Dios, dudamos de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ¿cómo voy a hacerlo yo? Si, no sé, si a mí me da miedo hacer esto, si no soy buena haciendo esto, si tengo pánico escénico, ¿cómo esperan que lo haga yo? O si me mandan a otro lugar y cómo llego, no tengo carro, y ponemos muchas excusas y siempre a veces vemos obviamente todos los problemas y dudamos de nosotros y en ocasiones también dudamos de Dios, ¿por qué no? La otra cosa que a veces hacemos es que huimos. Ese temor, esa duda nos hace retroceder. Y ese sí que le habíamos dado a Dios, de pronto ya no es tan sí. Y lo que estaba dispuesto a hacer y le dije, sí, yo lo hago, resulta que ya ahora no estamos tan dispuestos a hacerlo. Y damos un paso atrás y ya no estamos tan disponibles o ponemos más excusas, pero siempre nos quitamos el tiro de alguna forma y digamos, a veces de maneras olímpicas, digamos, porque somos muy buenos a veces como para poner excusas. Y la tercera cosa que a veces no nos ayuda para poder seguir a Cristo es nuestro pasado. Muchas veces tenemos cosas en nuestra vida, cosas que pasaron, o cosas que están pasando, cosas que tenemos que no nos dejan continuar. Y para hablar del primer punto, que es la duda y el temor, quiero que vayamos a Éxodo, capítulo 3, versículo 10 al 14. Digamos, para la primera parte, digamos, para el primer tema que sería como la duda, vamos a mencionar un poquito como la vida de Moisés. Nada más en mención, porque la historia es muy larga, entonces creo que no nos daría tiempo. Igual, como para entrar en contexto, yo les voy a empezar a leer de una parte y les voy a contar más o menos lo que ha pasado antes. Creo que todos conocemos la historia de Moisés, pero como para recapitular. Moisés era un hijo de un hebreo que él había crecido y había sido criado, digamos, como un príncipe de Egipto. Luego él asesina a un egipcio y por temor él huye de Egipto. Ese miedo lo lleva a otra tierra, ahí se casa, tiene hijos y forma una familia. Es como un resumen muy rápido. Entonces, pero Moisés, ese temor lo sacó de Egipto, fue a otro lugar y él formó una vida en otro lugar. Tenía esposa, tenía hijos, ya tenía muchos años de vivir ahí. Digamos que estaba estable. Ahora bien, resulta que un día, mientras Moisés estaba pastoreando las ovejas, recibe un llamado de Dios, o se encuentra o escucha la voz de Dios. Y es lo que vamos a leer en este momento. Dios le habla y le pide algo. En Éxodo 3, 10 al 14. Dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ok, vamos a ver, aquí Dios lo que le pide a Moisés es, Moisés no había tenido ningún encuentro con Dios antes de esto, y Moisés había salido huyendo, porque si volvía probablemente lo iban a matar. Como les digo, tenía familia, tenía años de vivir ahí, tenía una vida ya formada. Y Dios lo llama por primera vez y lo primero que le pide es que vuelva a Egipto. O sea, imagínense lo que es que Dios te llame y lo primero que te pida hacer es enfrentar aquello que más temes, volver a donde más te da miedo ir. Y entonces, con mucha razón, digamos, la respuesta de Moisés fue esta. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado.
Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Lo dejamos hasta ahí. Ok, la reacción de Moisés en ese momento fue: ¿quién soy yo para ir y hacer eso? Y es a lo que yo me refiero con la duda. No dudamos a veces de Dios, sino que dudamos de nosotros mismos. Es como: ¿quién soy yo? A veces tenemos toda la disposición y, como le digo, le decimos que sí a Dios. Pero cuando decimos que sí, Dios nos demanda cosas, y qué tal que lo que nos demanda es algo no tan fácil, es algo complicado. Lo que le pidió Moisés era toda una proeza, era ir y sacar a su pueblo de Egipto, que tenía cientos de años de estar ahí, ir, encarar al faraón y decirle que dejara ir a su pueblo. O sea, y Moisés, tras de que se había ido huyendo de ahí, entonces le dice: ¿quién soy yo para ir y hacer eso? Moisés en ese momento dudaba de sí mismo. Y Dios le dice, o sea, que vaya, que Él lo va a respaldar. Porque ese es otro tema. Cuando Dios nos demanda y Dios nos pide que hagamos algo y nos manda a un lugar, no es que vamos a ir solos. No es que vamos nosotros a hacer lo que Dios nos mandó y Dios se queda allá esperándonos y cuando volvamos nos pregunta: ¿y qué? ¿Cómo le fue? Realmente no, sino que Dios va a ir con nosotros en cada paso, y si Él nos demanda algo, por más difícil que se escuche, por más increíble e imposible que se oiga, al final de cuentas, si va respaldado por Dios, no es nada, porque para Dios no es nada. Tal vez para uno es algo muy complicado y nosotros nos hacemos un mundo. Pero Dios está ahí, y si Él está con nosotros, al final todas las cosas van a salir. Sabemos qué fue lo que pasó después. Al final de cuentas, Moisés sí logró cumplir con ese propósito que tenía Dios de sacar a su pueblo de Egipto, y lo logró. Él no creía en sí mismo, pero al final de cuentas lo logró. Ahora bien, ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo del 1 al 4. O sea, Dios ya le había dicho todo eso a Moisés. O sea, que fuera, que estaba bien, que él iba a ir con ellos, que él lo iba a respaldar. Ahora bien, en el 4, del 1 al 4 dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. En este momento Moisés le vuelve a decir a Dios que si él va, está bien, que él va, pero que cuando llegue igual no le van a creer. Entonces Dios le da una muestra como para decirle: ok, haga esto, y entonces le van a creer. Pero entonces todavía había duda en Moisés. Ok, está bien, ya Dios le había dicho que lo iba a respaldar, pero aunque Dios se lo había dicho, todavía estaba esa duda. Luego vamos hasta el versículo 10, de ahí mismo del capítulo 4, y dice lo siguiente: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Entonces Moisés le vuelve a decir a Dios, pero esta vez no tanto que si iban no le iban a creer. En este caso lo que le dice es que él
no era alguien que hablaba muy bien, que le dice que es tardo de habla. Entonces le dice incluso que mande a alguien que sí pueda decirlo, que sí pueda hacerlo. Entonces incluso Dios se molesta y le dice, bueno, ok, está bien. En este caso, entonces manda a Aarón, su hermano, para que vaya con él, porque Aarón sí tenía facilidad de palabra. Pero entonces a esto es a lo que voy. Dios no se equivoca. Cuando Dios elige a alguien, es la persona correcta para lo que lo quiere. Eligió a Moisés y Moisés dijo, ¿por qué yo? Manda a otro. Pero es que Moisés era el que Dios quería. Y si Dios lo eligió es porque Moisés debía ser. Era el elegido por Dios en ese momento. Y él podía, Dios lo iba a respaldar. Pero Moisés dudaba de sí mismo. Al final Dios lo respalda, manda a su hermano, porque algo que yo siempre he dicho es, y incluso en la Biblia lo dice, que Dios no hay prueba que le ponga que no sea porque realmente usted la puede lograr y la puede llevar a cabo. Entonces ese sería como el primer punto. Dudamos de nosotros, tenemos miedo. Sin embargo, ¿qué pasó al final? Moisés sí fue a Egipto y Moisés hizo todo lo que Dios le pidió. Es decir, incluso con miedo, con temor, Moisés obedeció y le dijo sí a Dios. Tomó una decisión, como les digo, tenía familia, tenía ya una vida hecha y todo eso lo hizo a un lado en ese momento y decidió ir a Egipto y hacer todo lo que Dios le pidió que hiciera. Y todo lo que hizo Moisés se alargó por mucho tiempo, es decir, nunca volvió a la vida que tenía antes. Su vida cambió por completo. Entonces no volvió a ser el mismo. Pasó de ser un hombre con una vida que ya tenía estable y todo, a ser un instrumento de Dios y hacer muchas cosas en nombre de Dios. Entonces su vida sufrió un cambio. Ahora bien, el segundo punto es huir. Y en ese caso, quiero que vayamos a Jonás, al capítulo 1. Me dicen si lo tienen ya. Ok. Y en el capítulo 1, en el versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, Dios llama a Jonás y le da una misión parecida a la que le dio a Moisés. Le dijo, ve a aquella ciudad y diles esto, esto y esto. Era parecido, le dio, digamos, como esa misión, como eso que tenía que hacer. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es decir, Moisés en el momento se cuestionó, dudó, tuvo temor, pero al final le dijo que sí a Dios e hizo lo que Dios le pidió. En el caso de Jonás fue diferente. Dios igual lo llamó, le pidió que igual fuera a un lugar a dar un mensaje, pero lo que Jonás hizo no fue, o sea, ni dudó, ni tuvo miedo, ni nada. Lo primero que hizo fue huir. O sea, Dios le dijo que fuera a un lugar y él se fue para el otro lado. Jonás tenía sus razones, y más adelante, como para entrar en contexto, lo que Jonás dice, incluso se molesta, es que él no iba porque por sí sabía que Dios los iba a perdonar. Entonces era como diciendo, ¿para qué voy a ir? Entonces, pero esa es otra reacción que a veces tenemos cuando decidimos seguir a Cristo. Nos pide que hagamos algo y a veces no estamos tan de acuerdo o cuestionamos un poquito el porqué de las cosas, no entendemos el porqué de las cosas y huimos en lugar de obedecer la voz de Dios. Y suele pasar mucho. A veces tenemos un llamado y sabemos que lo tenemos, sabemos que hay cosas que tenemos que hacer, que podemos ayudar en muchas cosas, ya sea en la iglesia o hacer muchas obras fuera de la iglesia, hablarle a la gente de Dios. Hay muchas cosas que podemos hacer, que estamos llamados a hacerlas y no las hacemos. Y tenemos ese llamado y el llamado queda en pendiente, queda en visto, porque hacemos como que no es con nosotros y huimos de Dios. Pero ¿qué pasó con Jonás? Jonás huyó de la presencia de Dios y lo que le pasó después, la Biblia cuenta que se lo tragó un gran pez.
sea, tuvo que pasar por varias cosas para al final, ¿qué fue lo que pasó también? Jonás fue a Nínive, dio el mensaje, la ciudad se arrepintió y Dios evidentemente lo salvó. O sea, al final de cuentas pasó lo que Jonás sabía que, digamos, según él, que sabía que iba a pasar. Pero muchas veces no tenemos como que cuestionar el porqué de las cosas o cuestionar a Dios. Dios siempre tiene un propósito, siempre sabe por qué hace las cosas. Y si nos llama y nos dice, vaya y haga esto, nosotros vamos y lo hacemos. Porque sabemos, puede que no sepamos el motivo o la razón, porque Dios es Dios y solo Él se entiende, pero veremos los resultados. Y aunque no sepamos para qué es, sabemos que es para algo bueno. Porque los planes de Dios siempre son para bien, y siempre son grandes, y siempre son buenos, y siempre traen bendición. Entonces, podemos no entender el porqué de las cosas, pero sabemos que es para algo bueno, que es de Dios, que viene de Dios, y por lo tanto va a ser de bendición. Entonces, el primer caso, como para ir recordando, es el temor y la duda. El caso que les pongo es a Moisés, que igual recibió un llamado, renunció a lo que tenía y a la vida que tenía, fue a donde más temía, digamos, al lugar que más temía, dudó de sí mismo, pero al final obedeció la voz de Dios, fue y cumplió la promesa que Dios tenía y el plan que Dios tenía. El caso de Jonás fue diferente, recibió el llamado, le pidieron que fuera a dar un mensaje, huyó de Dios y de ese llamado que tenía, y al final igual entendió, fue y dio el mensaje, y tuvo que entender el plan y el propósito que Dios tenía para la ciudad, porque Dios incluso se lo explica. Y el tercer punto es nuestro pasado. Y para eso quiero que vayamos a Hechos. Hechos capítulo 8. Ok, en Hechos del 8, del 1 al 3, primeramente, y dice así. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ok, igual como para entrar en contexto, aquí lo que acababa de pasar era la muerte de Esteban, que lo habían apedreado. Y Saulo, que viene a ser Pablo, él consentía todo esto. ¿Por qué? Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los cristianos. Y ese era Pablo. Entonces, lo que dice acá es que en ese momento había una gran persecución. Esteban acaba de morir y Pablo era esta persona que los perseguía, los entraba en las casas y todo, y luego los llevaba a la cárcel. Ahora bien, vamos igual en Hechos al capítulo 9, del 1 al 6. Y dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ok, en el caso de Pablo, tenemos a un tipo de persona completamente diferente. Saulo era un perseguidor, o sea, perseguía a los cristianos, y no era el tipo de persona que uno diría que era una buena persona o muy querido por los mismos cristianos. En este caso, yo siempre he pensado, y si uno lee la Biblia y si uno conoce varias historias, uno se da cuenta que Dios suele llamar a todo tipo de personas. O sea, no llama a los más fieles, a los de mejor corazón o así, digamos, sino que a veces llama a personas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué esa persona? Porque uno diría, ¿por qué Pablo? Siendo quien era, que no era la mejor persona, lo perseguía. Y más adelante, si leemos igual, ahí mismo, en el capítulo 9, del 10 al 16,
dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Era lo que les decía al puro principio. Las personas que nos conocen, incluso los que no nos conocen y han escuchado de nosotros, ya pueden tener una idea de quiénes somos. Ananías no conocía a Pablo, pero había escuchado de él. Pero las cosas que había escuchado no eran cosas buenas. O sea, Ananías sabía, y probablemente no solamente él, sino que muchos sabían quién era Pablo y sabían el pasado de Pablo. Entonces, Ananías incluso también le pregunta a Dios: ¿por qué él, que le ha causado tanto mal a los tuyos, a tus hijos, e incluso tenía potestad ahí donde estaba para poder encerrar gente y meterlos a la cárcel? Entonces Dios lo que le dice es eso, o sea, que él será un instrumento para él. O sea, escogió a Pablo, que no era precisamente así como la persona, uno diría, un discípulo o alguien más cercano a Dios o alguien que andaba en las cosas de Dios, y Pablo era todo lo contrario, pero a Pablo Dios lo escogió. Y entonces, igual, digamos, como para ir resumiendo, esas son las tres cosas que a veces nos detienen de seguir a Cristo o hacer ese cambio y decir ese sí. Porque todos somos muy diferentes, tenemos nuestras personalidades y podemos reaccionar de formas distintas. Pero cuando le decimos sí a Dios, tenemos que tener todos la misma disposición. Los tres casos son muy distintos. O sea, Moisés le dijo que sí, obedeció, pero dudó y al final igual lo hizo y Dios lo respaldó. Jonás recibió el llamado, huyó de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros huimos y sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas y aún así hacemos de la vista gorda y podemos pasar mucho tiempo fingiendo que no es con nosotros y mucho tiempo ignorando a Dios, ignorando su voz, ignorando ese llamado que tenemos, ya sea por miedo o porque simple y sencillamente no entendemos el porqué de las cosas. O puede que incluso sea ese pasado que tenemos que nos ata. Más adelante, igual ahí, en el 20-27, en Pablo sí me quiero enfocar un poquito más porque va más con el tema que les traía de ese cambio, de cómo paso de ser una persona a ser completamente otra cuando elijo seguir a Dios. Entonces, ahí mismo, en el capítulo 9, del 20 al 27, dice lo siguiente: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, en el caso de Pablo, más bien mostraba como mucha emoción. De una fue como que incluso hasta se puso a predicar. Entonces, fue una disposición completamente diferente. En este caso, Pablo no dudó, no tuvo miedo, todo lo contrario. O sea, era la persona a la que menos querían, pero él andaba predicando y le predicaba a todos. Entonces, todo el mundo se quedaba como sorprendido. Dice incluso que se quedaban atónitos porque decían: o sea, este que nos perseguía y ahora nos viene a hablar de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo, a diferencia tal vez de Jonás y de Moisés que dudaron, a él lo que lo detenía o lo que tenía en su contra no era el mismo, o su duda, o su temor. Lo que tenía era su propio pasado, que ya él había construido con sus acciones. Y muchas veces nosotros tenemos eso que nos ata
A veces es nuestro propio pasado, las cosas que hemos hecho, que cuando queremos hacer ese cambio y ese paso a seguir a Cristo, la gente nos juzga y nos mira y nos dice, o sea, que antes hacía esto y esto, y ahora viene y nos habla de Cristo. Entonces, en los 3 casos, lo primero sería, o sea, como para ya ir finalizando, es no dudar, porque como Dios le dijo a Moisés, yo te voy a respaldar. Dios está con nosotros, Él siempre nos va a respaldar. No veamos, cuando decidamos ya de verdad seguir a Dios y digamos ese sí, hay que estar conscientes de que se puede venir cualquier cosa, que requiere sacrificio, que requiere compromiso, que requiere valor, que requiere renunciar a uno mismo, renunciar a muchas cosas, cosas que no son buenas, porque a todo eso tengo que hacerle un lado, renunciar incluso a mí mismo para poder seguir a Dios. Entonces, requiere mucho sacrificio, requiere compromiso. Entonces, no podemos esperar decir que sí, seguir a Dios y que las cosas siempre sean sencillas o que las cosas sigan siendo iguales. Porque si queremos ver cambios, las cosas deben cambiar. Y aquello que no nos estaba haciendo bien, hay que dejarlo. Entonces, ser comprometidos, ser muy valientes, saber que hay que hacer sacrificios, estar siempre conscientes de eso, que pueden pasar muchas cosas, no dudar, no tener temor, porque Dios está con nosotros, no huir, porque a veces con huir alargamos las cosas. Cuando Dios elige a alguien, el propósito Dios lo va a cumplir siempre. O sea, los planes de Dios no se detienen por nadie, ni por mí, ni por usted, ni por nadie. Dios siempre cumple y si tiene un plan, lo va a cumplir. Entonces, no hay que huir, porque al final de cuentas, a veces yo siento que en el caso de Jonás es como los chiquitos pequeños cuando los papás los regañan y los mandan a hacer algo, que van alegando en el camino, pero van a hacerlo igual. Entonces van todo el camino alegando y que por qué, y que yo, y que siempre yo, y que esto, y que lo otro. Y al final igual lo terminan haciendo. Entonces, alargamos la situación. Y lo otro es no dejar que nuestro pasado nos detenga. Que sí, nos equivocamos, cometimos cosas que no teníamos que cometer y tal vez no fuimos el mejor testimonio, la mejor imagen de Jesucristo, pero si ya nos arrepentimos y decidimos hacer ese cambio, sin importar lo que las personas digan, que nos juzguen y que digan, esa persona, de verdad, cuando hacía esto y esto, si ya nosotros aceptamos a Cristo y decidimos hacer ese cambio, ese pasado quedó en el pasado. O sea, no hay que aferrarnos a eso. Está bien, cometimos errores, pero ya quedó atrás. Porque lo que importa es lo que viene de ahora en adelante. En ese caso, ese sería el mensaje que les tenía para hoy. Igual espero realmente que fuera de bendición, que venga de Dios, que realmente uno siempre espera que quede siempre, no solo digamos, que quede en el corazón y en la mente, que siempre esté presente en la vida de todos, que no se les olvide, que todos los días podamos recordar las cosas que vamos aprendiendo.